Bienvenidos a otra clase virtual, jóvenes. En este caso vamos a trabajar en el curso de Principios Generales del Derecho. La guía número 1 del cuarto bimestre, pues ya es la última unidad. Y en esta unidad vamos a estar abarcando principalmente lo que son los contratos, diferentes tipos de contratos y pues las normas básicas para poder elaborar cada uno de ellos y cómo funciona. Hoy vamos a hablar de forma general sobre qué es un contrato. Entonces, voy a compartir una presentación para que también ustedes puedan ver. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de el contrato según la ley civil, es decir, según el Código Civil. En este caso, un contrato, hablando en materia de derecho civil, nos dice que es un acuerdo jurídico. Jurídico se refiere a que está normado o está regido por leyes, por normas que están ya prescritas. Acuerdo jurídico de voluntades. De voluntades quiere decir que es voluntario, que las personas que pues acceden a realizar un contrato están plenamente conscientes y están de acuerdo con lo que están realizando, por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Hay diferentes tipos de contratos y cada uno se utiliza para realizar algo distinto. Por lo tanto, pues cada uno pues, sirve para exigir que se cumpla algo. Si es, por ejemplo, un contrato de trabajo, lo que se va a exigir es que el trabajador cumpla con sus funciones y que el patrono pues cumpla con sus obligaciones de, por ejemplo, pagar los salarios. Entonces, a eso se refiere. Se trata de un acto privado entre dos o más partes destinado a crear obligaciones y generar derechos. Es un acto privado porque es de personas particulares. Es decir, que aquí pues no interviene directamente el Estado, sino que si yo quiero, por ejemplo, comprar una casa, comprar un terreno, entonces yo lo estoy haciendo por mi propia voluntad. No está interviniendo una entidad pública para realizar este proceso. La parte de los contratos se encuentra en lo que es el Código Civil de Guatemala a partir del artículo 1517 y específicamente en el artículo 1517 nos dice que es un contrato según las leyes. Nos dice que hay un contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Es decir, que por medio del contrato dos o más individuos pueden ponerse de acuerdo para realizar una determinada acción, lo que va a derivar en que exista una obligación, a que se cambie la obligación que tal vez ya existía o que simplemente pues la obligación desaparezca. Muy bien. ¿Quién puede realizar un contrato? Es decir, ¿quién puede participar dentro de la celebración de un contrato? Nos dice que, en primer lugar, para que un contrato sea válido, las partes deben estar capacitadas legalmente para contratar. Es decir, que tienen que cumplir con la capacidad civil que se le otorga a una persona al cumplir los 18 años. Recuerden que al cumplir 18 años llegamos a la mayoría de edad, por lo tanto ya somos capaces de realizar algunas acciones. Dentro de ellas, pues, celebrar un contrato. También pueden hacerlo personas que tengan 16 años, o sea, todavía no son mayores de edad, pero que tengan 16 años y que tengan la autorización de los padres. Pues aquí se realiza un proceso adicional donde los padres pues otorgan esta autorización de alguna forma para que pues, los jóvenes o las personas que son menores de edad puedan realizar o tomar en cuenta estos contratos. No pueden firmar contratos los incapacitados ni los menores de edad que no estén emancipados. ¿Qué quiere decir esto?
que una persona que sufra de alguna incapacidad o que tenga alguna situación que no le permita hacer el pleno uso de sus facultades, no puede firmar un contrato. Por ejemplo, una persona que por un proceso de adicción, pues ponga en peligro su propia vida, ya no se considera una persona capaz. Por lo tanto, esta persona nunca va a poder firmar un contrato. Lo mismo sucede con aquella persona que por una u otra razón, ya sea hereditaria o cualquier situación, pues sufre de algún tipo de discapacidad, ya más que todo en los procesos mentales, entonces ellos tampoco pueden firmar los contratos. Y menores de edad que no estén emancipados, es decir, menores de edad que no tengan la forma de pues sustentarse o valerse por sí mismos. La emancipación quiere decir que se separaron, que ya no dependen de los padres, sino que ya prácticamente ellos mismos pues se mantienen. Entonces, estas son las personas que pueden celebrar un contrato. Solo los mayores de edad que sean capaces y los menores de edad con autorización de sus padres. ¿Cuáles son las características legales de un contrato? Las características principales son las siguientes, que tienen efectos, es decir, que genera obligaciones y derechos para las partes intervinientes. Es decir, que un contrato siempre va a tener un efecto sobre las acciones de las personas, ya sea que las obligue a realizar o a no realizar una determinada acción y que le otorgue los derechos entonces a otra persona, pero siempre va a tener entonces este tipo de efecto. La forma del contrato puede ser oral o puede ser escrita. Es decir, que, por ejemplo, si yo quiero pues vender una propiedad, ahí sí necesito que sea algo escrito, porque necesito algo que me avale, algo que me haga entonces dar fe de que de verdad yo realicé esa compra y no solo me estoy apropiando del lugar sin consentimiento o sin la autorización del dueño original. Hay algunos contratos, aunque en la actualidad ya casi no se practica esta costumbre de que sea oral, en donde pues lo único que cuenta o lo único que interviene es la palabra y la honorabilidad de las personas. Esto era algo bastante común hace muchos años, donde incluso la compraventa se hacía por medio de cuestiones orales. Simplemente le decía, voy a comprarte esto y le daba el dinero y ahí está, porque era la palabra de ellos y la cumplían. Sin embargo, en la actualidad, por mismos inconvenientes que ha generado este tipo de contratos, se prefiere que sean de forma escrita, aunque todavía pues, hay algunas, muy pocas personas que todavía lo realizan de forma oral, principalmente en aspectos laborales. El contenido de un contrato, pues básicamente contiene lo que son reglas o los pactos de conducta privadas que tendrán que cumplir las partes del contrato. Es decir, que si yo firmo un contrato relacionado a alquiler, entonces ahí van a haber unas ciertas reglas o un pacto establecido de lo que yo, como persona que voy a arrendar o alquilar un determinado local comercial, pues puedo realizar o cuáles de ellos definitivamente yo nunca voy a poder hacer. Por ejemplo, hay algunos que en los contratos de alquiler dicen no puede perforar la pared, no puede pintar sin la autorización. Entonces, de esta forma se van dando cuáles son esas reglas o esos pactos que tienen que respetar ambas partes dentro del contrato que se está celebrando. La responsabilidad contractual, ¿qué es? Nos dice que el acreedor va a poder exigir la satisfacción de las deudas o el cumplimiento forzoso de las obligaciones al deudor en función de lo pactado en dicho contrato.
o bien la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. Esto quiere decir que siempre va a haber una parte activa, que es el acreedor, que es la que puede exigir que el contrato se cumpla de una u otra forma. Es decir, que si yo realizo un contrato de compraventa, se puede exigir entonces el pago de esta venta que yo realicé. Tiene que ser de manera forzosa, es decir, que ya está obligado porque simplemente en el contrato ya firmó, ya aceptó la responsabilidad de pagar, entonces tiene que cumplir. Si la persona no lo hace, entonces ya se puede proceder por una vía legal o jurídica y en este caso, pues hacer que de forma coaccionada, es decir, a la fuerza, se indemnice, o sea, se le dé un pago a la persona por los daños que se han causado por el incumplimiento de las obligaciones que tenía la persona deudora. Entonces, un contrato es algo formal, es algo legal y es algo que se debe respetar. Hay algunos elementos esenciales de todo contrato. Estos pues van a acompañar a todos los tipos de contrato de una u otra manera. Algunos de estos son el consentimiento. Empezando con el consentimiento que se refiere a la voluntad de las dos partes para querer celebrar el contrato. Es decir, que las dos partes están de acuerdo en celebrar este contrato, que las dos partes lo van a firmar y no va a existir ningún inconveniente porque los dos están de acuerdo. Entonces, aquí, este es uno de los primeros elementos, que si una de las partes no está de acuerdo, entonces no se puede, o sea, no puede celebrarse el contrato. Aquí mismo nos lo dice, para que un contrato sea válido, el consentimiento ha de ser prestado con libertad por personas capaces y será nulo el prestado por error, violencia, intimidación o el llamado dolo, es decir, con engaño o fraude. Esto quiere decir que si una de las partes fue engañada o engañado para celebrar el contrato y por desconocimiento, por que como dice aquí, se le engañó de alguna manera o incluso se le obliga, se le amenaza para que cumpla, entonces ese contrato no es válido porque no existe un acuerdo entre las dos partes. Entonces, para todo contrato, lo principal es que haya un consentimiento. Todo contrato tiene que tener un objeto. El objeto, pues, sería la razón por la que se está celebrando o para qué se está realizando este contrato. Nos dice que el objeto debe ser posible, ya que no se le pida algo que no se puede, como por ejemplo, ay, yo te voy a vender una porción de la luna. Eso es algo imposible, entonces no se puede. Tiene que ser algo posible, lícito, es decir, que sea legal. No podemos incurrir en ventas de situaciones que no están dentro de lo legal, porque entonces no sería válido. Y determinado, es decir, tiene que ser muy específico, no algo ambiguo, decir, te voy a vender terreno, pero sin las medidas, o sea, no se puede, sino que tiene que estar bien determinado. Sin necesidad de un nuevo acuerdo entre partes. Es decir, que lo que dice el contrato, pues a donde finalice o donde se haya cumplido con la obligación y derecho de estas partes, ahí terminó sin necesidad de estar cambiando a cada poco y a cada poco las condiciones. En este apartado se unan servicios, condiciones que deben seguir alguna de las partes o ambas según lo firmado. Es decir, que en el objeto también van esas condiciones, esas reglas específicas que la persona debe de cumplir o debe de seguir para que el contrato sea celebrado de la forma correcta. Causa. El objeto entonces responde a qué es lo que se debe, o sea, qué es lo que se tiene que entregar, qué es lo que se tiene que hacer. La causa es el hecho que explica por qué, el por qué, es decir, justifica la creación de una obligación por la voluntad de las
partes, es decir, que la causa es el motivo por el cual yo necesito realizar este contrato. Entonces, es ahí donde pues encontramos la causa. Algo muy importante, no debemos confundir la causa con los motivos que tuvieron los contratantes para celebrar el contrato. La causa es siempre la misma, mientras que los motivos son variables. O sea que la causa pues siempre deriva de algún modo a una necesidad, entonces yo no puedo hacerlo de una, o sea, yo no puedo cambiarla como yo quiera. La causa ha de ser, nos dice, existente, verdadera y lícita. O sea que la causa tiene que ser algo real, no algo que yo me inventé. Tiene que ser algo verdadero y tiene que ser legal, por supuesto. Okay. Entonces, estas son las generalidades relacionadas a los contratos. ¿Qué sucede también si no existe alguno de estos elementos que acabamos de mencionar? Nos dice que la ausencia o el incumplimiento de cualquiera de estos 3 puntos que acabamos de ver le daría la posibilidad a cualquier persona, o sea, cualquiera de los que intervengan en el contrato, de solicitar la nulidad, es decir, que se anule, que ya no valga, porque está incurriendo en algo que no es correcto o que no sigue las normas legales. Entonces, si nos damos cuenta que un contrato, pues, fue forzoso, o sea, se le obligó a la otra persona, prácticamente el contrato va a quedar sin validez. Entonces, ya no se va a seguir lo que especifica en un contrato. Si, por ejemplo, estamos hablando de la venta de una propiedad, que muchas veces le da problema por esto, se obliga a una persona a vender porque se le amenaza de alguna forma, entonces ese contrato ya no es válido, ya no tiene que vender esa propiedad. Si vemos que es algo ilícito, es decir, que es algo que no es legal, entonces también se puede pedir que el contrato pues sea anulado porque está incumpliendo con las leyes establecidas por un país determinado. Entonces, de esta manera, si no se cumple con cualquiera de estos 3 elementos, entonces el contrato prácticamente es nulo. Con esto finalizamos el tema de los contratos, sus características principales. En las próximas clases estaremos viendo pues ya de forma más específica cada uno de algunos de los contratos existentes.